Con el patrocinio de Caja Copy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energías Solares Windows, presentan Versión Libre. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Hoy está con nosotros Clara López. Ella quiere la alcaldía de Bogotá. Doctora, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, encantada de estar nuevamente en Versión Libre. Me encanta que usted esté aquí porque se dicen cosas que otros nos dicen. Bueno, ¿y por qué la alcaldía de Bogotá en este momento? De verdad, la hemos visto luchando hace muchos años y ¿por qué? Y estuvo alcalde encargada cuando la época oscura de Samuel Moreno. Lo hizo muy bien, un gran nombre, logró forjarse allí. ¿Y ahora por qué quiere repetir la alcaldía? Bueno, la realidad es que la elección presidencial en la que obtuvimos con Aída Bella 2 millones de votos en la primera vuelta y en la segunda vuelta tomamos la decisión de apoyar la paz y por eso contribuimos con nuestro voto a reelegir el presidente Juan Manuel Santos en función de los acuerdos de La Habana. Han colocado mi nombre como en primera fila en las encuestas que están publicitando mucho los medios para la Alcaldía Mayor de Bogotá. Así es que más que una postulación o autopostulación o aspiración propia, se está convirtiendo en un proceso de convergencia de muchas personas de distintos sectores de la ciudadanía que me están planteando que concrete una aspiración. Estamos en ese trance y espero que en los próximos meses o semanas podamos tomar una decisión en el Polo Democrático sobre esa alcaldía que ya tiene muchos postulantes y una coalición que busca impedir que la izquierda vuelva a gobernar la ciudad. ¿Qué garantiza de que ustedes puedan ganar? Bueno, yo pienso que en la vida nada está garantizado. Uno no tiene garantías de ninguna naturaleza. Pero hemos visto la arremetida de algunos medios, como el doctor Petro, en el caso del aseo, que algunos de los miembros de contratistas confesaron que hicieron un complot o armaron un complot para crear un caos en Bogotá y ha habido una ofensiva mediática, ha habido de todo en contra del doctor Petro. En el caso suyo, la prensa fue benévola luego de la caída del doctor Samuel Moreno. Pero yo pienso que lo que tenemos que visibilizar y nuestra carta de presentación precisamente viene de esa época. A mí me entregaron la alcaldía de Bogotá en la peor crisis de su historia. Entré cuando nadie daba un peso por esa alcaldía. Creo que registraba los índices subterráneos de las encuestas. No pasaba del 18% y sin embargo 6 meses después salí con los más altos indicadores de aceptación ciudadana de alcalde alguno desde que se llevan las encuestas. ¿Eso qué significa? Que demostramos que con el programa social del Polo, con los equipos de los sectores alternativos de la ciudad, fuimos capaces de sacarla de la crisis y mostrar resultados que están a la vista aunque están muy invisibilizados. Bogotá tiene hoy 1 millón de niños, de jóvenes, estudiando gratuitamente en los colegios públicos, con su alimentación asegurada, con su servicio de salud, con la garantía de llegar a culminar sus estudios y apoyo de la ciudad para encontrar caminos hacia la universidad, hacia la educación técnica, hacia la tecnológica. Así es que tenemos mucho que mostrar por la capital de la República. Es una buena carta de presentación. En ese momento hubo muchos cuestionamientos. ¿Qué se dejó de hacer por parte de usted al frente de la alcaldía y qué continuaría de aquella administración en la que usted estuvo al frente? Bueno, van 3 administraciones alternativas en la capital de la República y en conjunto se ha disminuido la pobreza del 30% que está a nivel nacional a menos del 10%, lo que muestra que Bogotá se convirtió en una ciudad de clase media, donde todo el mundo tiene garantizado el derecho a la educación, donde el distrito no gracias a, sino a pesar de la ley 100, apoya
a las poblaciones vulnerables en atención primaria, en un sistema de vacunación gratuita de las más altas especificidades. Y es una ciudad que hoy en día tiene muchos problemas de seguridad y de movilidad, fruto también de esa movilidad social. Nosotros pensamos que si uno mira qué dejamos de hacer, bueno, seguramente mucha obra de infraestructura, que hoy se ha convertido en una prioridad. Pero la principal obra que necesita la capital de la República viene aplazada no de las administraciones del polo democrático o de la izquierda, sino de tiempo atrás, y es el metro de la ciudad, que se necesita para que no se paralice. Es una obra absolutamente necesaria y el reto que tenemos es realizarla sin afectar la inversión social de la ciudad. ¿Cómo evitaría que se afectara la inversión social? Bueno, con un buen manejo financiero, nosotros vemos que eso es un flujo que la ciudad puede perfectamente asumir si el gobierno nacional asume de su parte y teniendo la garantía de que no vamos a generar unos gastos superiores a los que pueda pagar la ciudad. No podemos poner en peligro ni la educación ni la salud y por eso le estamos exigiendo al gobierno nacional que cumpla lo que dice la ley. Pero claro que aquí eso es una situación bastante compleja, decirle a la gente que cumpla la ley. Y la ley ordena que el gobierno nacional tiene que contribuir con 2/3 partes de la financiación del metro de Bogotá. Bueno, bastante dinero, ¿no? ¿En cuánto sale el metro? El metro vale 15 billones, el gobierno debe... Billones, y el gobierno nacional debe poner por lo menos 10 billones de esa suma. Pero en 30 años eso en flujos y cierres financieros es algo que tanto el presupuesto nacional como el presupuesto distrital pueden soportar con amplitud. ¿Usted haría de Bogotá una ciudad de transporte público? Bueno, es que no hay otra manera. Somos 8 millones de ciudadanos que nos tenemos que movilizar y el carro particular pues no es la solución. Y desafortunadamente la gente se está bajando del transporte público para montarse en el carro, porque la calidad del transporte público es deficiente. Tenemos el gran reto con el metro de recuperar la calidad del transporte público masivo, también complementando con los otros modos de transporte, el SITP, el Transmilenio, y de esa manera dar garantías a la ciudadanía de una movilidad segura y digna, que es lo que no está en la actualidad. Bueno, además del metro de Bogotá, ¿qué otra propuesta tiene usted para los capitalinos? Bueno, nosotros tenemos que planificar la ciudad en el largo plazo y Bogotá tiene que constituirse en una ciudad del conocimiento. Es una ciudad que tiene toda la infraestructura universitaria, académica, empresarial y gubernamental para hacer una gran alianza que la catapulte hacia una ciudad de los oficios del siglo XXI. Las tecnologías de la información y de la comunicación, la ciencia, la tecnología, la innovación. Pero para hacer eso, en el año 2038, cuando cumplimos 500 años, tenemos que empezar desde ahora con un proceso de reconstrucción de nuestro modelo educativo y desde luego con la garantía a los jóvenes de que van a poder ingresar a las carreras técnicas, tecnológicas y de educación superior que permitan generar esa base para la ciudad del conocimiento del futuro. La ciudad del conocimiento y del futuro. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Clara López. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6:30. Ya regresamos. Clara López está en Barranquilla. Mire, el escándalo de las Cortes le ha puesto los pelos de punta a todo el país, incluso al presidente. Pero lo grave de todo esto no es lo de la Corte Constitucional, sino lo que dijo el presidente de la Corte. Si me voy yo, nos vamos todos. ¿Qué clase de moral hay en este país cuando un presidente de la Corte conoce que hay situaciones anómalas o irregulares o que transponen el umbral de lo legal y no pasa nada? ¿Usted cree, doctora Clara, que lo que anunció el presidente para corregirlo de las altas cortes sí dará resultados?
Bueno, es difícil verlo, usted lo ha dicho. Cuando la sal se corrompe, eso es lo que ha pasado en la Corte Constitucional, está para apague y vámonos. Creo que es una clase gobernante que está mostrando la profunda crisis. Ya no puede seguir gobernando como antes. El hecho de que no cumpla su papel el presidente magistrado Pretel y en vez de irse a su casa pillado a cumplir con las consecuencias, amenaza con tumbar todo el edificio, me parece que es constructivo, porque un secreto a voces ha quedado a la luz y llegó el momento de la verdad, llegó el momento que se hagan las investigaciones, que se señalen los responsables, porque no es correcto ahora que se caiga todo el edificio. No, no es correcto ahora decir que renuncien y que paguen justos por pecadores. El que la debe pagar, pero yo no estoy de acuerdo con que se pidan renuncias colectivas, entre otras cosas porque empiezan con la Corte Constitucional, pasan por el Congreso y acaban con el presidente de la República, y eso termina mal, eso termina en un nuevo acuerdo nacional, de esos a que tanto estamos acostumbrados, de los mismos con las mismas, solo que con menos democracia y con un sistema político más cerrado. La única solución que tiene la crisis institucional en Colombia es abrir las compuertas de la democracia. Por eso a mí me sorprende que hoy ha podido el presidente de la República dar una señal importante a las fuerzas alternativas de Colombia, permitiendo que en la Universidad Nacional fuera elegido rector el candidato que reunía el consenso mayoritario de los estamentos universitarios, de los profesores, de los estudiantes, de los trabajadores. Pero no, siguen los mismos con las mismas. Y yo creo que lo que ha anunciado el presidente de la República, sin un cambio fundamental de quienes están dirigiendo las instituciones, se va a quedar en otro saludo a la bandera. No va a pasar nada, estamos seguros que no va a pasar nada, y van a seguir las altas cortes politizadas, de eso no cabe duda. Es que hay vínculos muy graves y el presidente de la República lo mencionó de manera tajante. Hay que romper el cordón umbilical entre la política y la justicia, pero no mencionó otro cordón umbilical mucho más grave, que es el cordón umbilical entre los negocios y la política, que termina en la justicia. ¿Qué hacía la Corte conociendo de un multimillonario negocio a través de una acción de tutela que solo interesaba a ese negocio? Es algo muy, muy delicado lo que está sucediendo. Un negocio, las tutelas son un negocio. Se volvieron un negocio cuando eran la carta de triunfo del ciudadano frente al poder del Estado y las mayorías para defender sus derechos. Bueno, el doctor Pretel Chalhut duró con una tutela de Barranquilla años engavetada del tema de Campo Alegre. Se cayeron algunas viviendas y no pasó nada. Es que el problema de fondo es ese. A mí me sorprende con tanta corrupción que ha habido en la costa Caribe. Yo no quiero ni señalar ni individualizar, pero es algo verdaderamente extraordinario que la justicia solamente ha operado en los casos de los gobiernos que han hecho obra social, pero no en los gobiernos de las clases tradicionales que ya todos sabemos cómo funcionan. Gravísimo. De verdad hay que buscar un replanteamiento en este país. Mire, el doctor Fernando Londoño, en una de sus columnas, sugirió que se acabara la tutela. ¿Usted cree que la tutela, como está concebida en este momento, debe reformarse o debe acabarse? No, la tutela la tenemos que proteger con lo mejor de nuestros esfuerzos. Pero la tutela surge en la Constitución del 91 como una garantía para aquellos que le vulneraban sus derechos. Pero resulta que ahora se ha vuelto el gran negocio de las grandes empresas para que revoquen acciones de tutela y se beneficien ellos. Por eso es que hay que defender la tutela original, era para los derechos fundamentales de la gente vulnerada, no para que los poderosos pudieran esquilmar al Estado. Pero fíjese, ¿a usted no le parece extraño que los medios de comunicación poco mencionen y hagan la crítica de esas multimillonarias sumas que son los honorarios de los supuestos abogados que van a litigar ante las altas cortes? Si a usted le pagan 1.000 millones de pesos por asistir a una diligencia,
No le están pagando el alegato, es clarísimo que lo que le están pagando es un tráfico de influencias. La prensa también tiene su parte de responsabilidad porque no ha tenido una actitud crítica de manera general. Usan la justicia del chivo expiatorio para que el que no les caiga muy bien, porque esto es entre odios y amigos y enemigos, al enemigo político le caen con todo el peso de la ley, pero los demás siguen con los negocios como de costumbre. Y eso a la larga lo que ha terminado es en deslegitimar el sistema en su conjunto. La tutela hay que protegerla de quienes la están usurpando para hacer negocios particulares. Gravísimo. Se acaban las tutelas, se acaban los derechos de las personas, sobre todo en el campo de la salud, que verdaderamente se vulnera cada día más. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con Clara López de lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6:30. Mire, me encanta el Rancho Currambero. Voy todos los sábados al Rancho Currambero, todos los viernes, todos los domingos. Siempre que hay fiesta estoy allá porque además de divertirme, hay una exquisita carta con comida típica. Y también cuando quiero comer comida árabe, me voy para la terraza libanesa en la calle 93, entre 43 y 45, ya me atiende Michi. Ya regresamos. Doctora Clara López, usted activamente en la política siempre da de qué hablar. Bueno, está por Barranquilla promoviendo el Congreso del Polo. La importancia de este Congreso. Mire, el Polo es un partido profundamente democrático. Vamos a utilizar la fecha del 19 de abril que ha señalado la Registraduría del Estado Civil para las consultas internas de los partidos para elegir los 750 delegados y delegadas que deberán conformar nuestro Congreso Nacional, que es el órgano que toma las decisiones de direccionamiento del partido. Estoy aquí en Barranquilla precisamente presentando nuestras listas al cuarto Congreso por parte del Departamento del Atlántico, que debe elegir 20 delegados a ese Congreso. Quiero convocar a todos los simpatizantes alternativos y de la izquierda del Departamento del Atlántico a que miren nuestras listas y voten en este Congreso que va a ser definitorio, no solamente para el futuro del Polo Democrático Alternativo, sino para el futuro de la gran convergencia unitaria que tiene que salir como mandato de ese partido para que todos nos pongamos en función de construir ese frente unitario que va a llegar al poder en el 2018. No podemos dejar que el proceso de paz lo vaya a direccionar en el posconflicto la misma clase dirigente que hizo la guerra. Le corresponde a los sectores alternativos de Colombia direccionar hacia los cambios estructurales y sociales que está exigiendo el pueblo colombiano, y de eso se trata el cuarto Congreso del Polo. ¿Hay unidad en el Polo? En el Polo estamos en discusiones internas y tal vez la principal de ellas es la política de alianzas. Nosotros somos partidarios de un polo amplio, de un polo abierto, de un polo que participe de una gran convergencia de todas las fuerzas democráticas del país, precisamente bajo el lema que llevamos al cuarto Congreso: unir para cambiar a Colombia. Bueno, está el polo de Robledo, está el polo suyo, y hay otras corrientes dentro del polo. Mire, los movimientos alternativos, el doctor Petro, los progresistas, Aida Bella. Bueno, ¿hay posibilidad de una alianza, de una unidad? Yo pienso que no solamente hay posibilidad, sino que es necesario que todos los sectores que hemos militado en las toldas del cambio, independientemente de las diferencias que hayamos tenido en el pasado, nos unamos, converjamos alrededor de un ideario común que compartimos, porque unidos somos muy fuertes. Fíjense que con Aida Bella lo demostramos en la pasada campaña presidencial. 2 mujeres, 2 partidos, la Unión Patriótica y el Polo Democrático, unidos en una fórmula presidencial que logramos 2 millones de votos. ¿Cuántos votos sacaron ustedes en Bogotá? Sacamos 500.000 votos en Bogotá, 2 millones a nivel nacional, lo que muestra la fuerza de la unidad. ¿Dónde sacaron más votos en Bogotá? ¿Dónde obtuvieron más votos en Bogotá? Mire, lo que hemos visto del análisis de las mesas
es que fue principalmente entre los jóvenes y las mujeres, pero tuvimos una votación en absolutamente todas las localidades de la capital de la República, con un énfasis muy grande en los estratos 1, 2 y 3. Muchísimas gracias, doctora. A usted, muchísimas gracias y muy buenas noches. Y bien, amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. Esa gente que vende y que compra su conciencia, hay que buscarla y sacarla de sus madrigueras. Esa gente es mala. La gente buena en el corazón. La gente mala, hay que sacarla. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copy, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre.